Hoy le correspondía originalmente terminar su serie de mensajes a nuestro hermano Andresito Paiva, pero está complicado de salud, de manera que yo voy a tomar la posta y voy a comenzar mi serie de mensajes durante el mes de marzo. Y lo vamos a hacer abriendo un libro peculiar, el libro de Amós. No sé si alguno de ustedes, ¿quién no ha leído el libro o quién ha leído el libro de Amós? ¿Hay alguna duda? Es un libro poco famoso, poco conocido, probablemente hasta les va a encontrar pillarlo. Está después de Joel y antes que Abdías. Y entonces el propósito de estos 4 martes de marzo va a ser, no voy a tener la presunción de decir que vamos a examinarlo en profundidad, en detalle, pero sí tener una visión más o menos panorámica sobre de qué va, de qué trata el libro de Amós. Y el título provisionalmente que he escogido, título provisional más bien, que he escogido para esta serie es El espejismo de creer que está todo bien. Este es un libro que tiene un mensaje paradójico. Cuando pensamos que todas las cosas nos están yendo bien, pero en realidad lo estamos haciendo pésimo. Y esto tiene que ver con cierto carácter religioso del ser humano que cree naturalmente en el principio de retribución. Es decir, cuando las cosas están yendo bien en términos materiales, tiendo a creer que estoy entonces alineado con la voluntad de Dios. Si soy más poderoso, si soy más importante, si tengo más prestigio, si me está yendo muy bien en el trabajo y acumulo riquezas, entonces mi mentalidad tiende a pensar, mi mentalidad religiosa, no redimida, que en realidad entonces estoy perfectamente alineado y estoy derechito con la voluntad de Dios. En cambio, muchas veces nuestro corazón es mucho más sensible cuando estamos en pruebas y en aflicciones, ahí nos acercamos genuinamente al Señor en necesidad. Quiero hablar de esta idea de espejismo, pensar que las cosas son así, pero que en realidad no lo son. Y todo el libro de Amós trata exactamente sobre eso. El pueblo de Israel cree que está haciendo las cosas perfectamente bien y lee su nueva posición de prosperidad como un signo de la bendición de Dios, cuando en realidad es todo lo contrario. Vamos entonces a abrir las escrituras, vamos a leer 2 capítulos en esta primera ocasión, el 1 y el 2. Les sugiero que tengamos leído hasta el 9 en sus casas, vayan aquellos que no lo han leído, aquellos que lo tienen un poco oxidado en la mente, abran sus Biblias, son 4 páginas, no les va a tomar mucho. Y vamos entonces a leer el libro de Amós. Dice así la palabra del Señor. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Amén, y a los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Y prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo aspecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Y prenderé fuego en Temán, y consumirán los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas, y encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová:
por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, y prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar en sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, y pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como de la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y le levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y ni el ligero podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni al valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Y el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Antes de entrar en el análisis del pasaje propiamente tal, quiero decir un par de cuestiones, la primera breve, la otra más extensa, para entender también el tono de la profecía de Amós. Primero, situar al personaje. Afortunadamente, a diferencia de otros textos, acá tenemos una porción bastante significativa de antecedentes biográficos. Nos dicen quién es Amós. Amós se nos dice que es un pastor o uno de los pastores de Tecoa, eso es su oficio, y en el capítulo 7 se nos dice que él es un recolector de higos de los sicómoros. Ese es su oficio y su trabajo. Probablemente ambos sean compatibles. Él recolecta el alimento de los sicómoros, acá no tenemos, pero se parecen exactamente a los higos, solo que silvestres, y con eso alimenta a las ovejas o a las cabras o a los animales que están pastoreando. De alguna manera lo que nos presenta acá la escritura es el testimonio de un hombre humilde. Mm, Si alguien lo quisiera decir, si alguien está reclutando, en marzo todos entran al trabajo, si alguien recluta a alguien y le presentan este currículum, no quedaría particularmente impresionado por las credenciales proféticas o el linaje doctrinal de Amós. Es una persona humilde, con un oficio bastante común, corriente y cotidiano, pero lo que es importante de Amós, y eso él lo dice en el capítulo 3, es que a pesar de esas credenciales tiene algo de lo que carecía en su momento Jonás, que es que si Dios habla, él no puede callar. Si Dios ha hablado, si Dios ha rugido, ¿cómo podría yo entonces callar? Ese es el personaje. Un personaje, insistiría, oscuro en sus credenciales, bastante común, pero que tiene un mensaje formidable. Y un mensaje formidable, sobre todo porque está predicando en un contexto de éxito. Y esto es lo que quería dedicarle unos minutos más para entender por qué he titulado así la serie y por qué los juicios de Amós son de esas características para Israel. Al menos hay 4 claves para entender este libro. Lo primero que deberíamos entender es que Amós predica en un reino dividido, en un país dividido, en una nación dividida. Por un lado tenemos a Judá, que es el reino del sur y que tiene su capital en Jerusalén, y por el otro tenemos a Israel, el reino del norte, que tiene su capital en Samaria. Por eso, si se fijaron, en el capítulo 2 hay un oráculo contra Judá y contra Israel. La primera distinción que podríamos tener en mente, si entra a predicar en un contexto dividido.
También, y esto es más importante aún, ya lo quiero explicar con detalle, está predicando además en un contexto de superioridad militar. Para eso, quienes sean Mateos y quieren hacer bien la tarea, podrían ir a leer Segunda de Reyes del capítulo 13 al 15 o Segunda de Crónicas 26, porque se nos dice, en ese sentido, que en el versículo 1, que Amós profetiza en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Si quieren saber qué pasó históricamente en aquel momento, ahí están las referencias, Segunda de Reyes 13 al 15 y Segunda de Crónicas 26. Síntesis, porque esto no dedicamos, profe de historia, a hacer síntesis de datos para no aburrirlos, es lo siguiente. Antes de que entraran a gobernar Usías y Jeroboam, la historia de Israel era de desastre militar tras desastre militar. En particular, lo que vamos a ver antes de este momento de superioridad es que de revés tras revés, Israel se ha caracterizado por tener ciudades destruidas, porque todos aquellos pueblos que los circundaban se volvieron o se aliaron contra sus enemigos hasta que la situación militar comienza a revertirse con el reinado de Usías y de Jeroboam. Entonces Israel, que había estado derrotado antes del reinado de eso, comienza a no solamente a derrotar a sus adversarios, sino a expandirse. El terreno que han perdido a expensas de sus enemigos lo recuperan, incluso tienden a expandir aún más sus fronteras. Como que Israel tiene dos momentos de grandeza territorial en la historia. La primera coincide con el reinado de Salomón y la segunda con este momento histórico. Nunca antes Israel, obviando la edad dorada de Salomón, ha tenido más territorio, más prestigio, más riqueza, sino exactamente en este momento. Así que es un momento de superioridad militar, de orgullo militar, porque ahora ha revertido la suerte en la guerra y también es un momento de prosperidad económica. Ya lo vamos a ver cuando profundicemos desde el capítulo 3 en adelante. Amos. Ya dejó de ser un Israel pobre, con hambruna, con sequía, sino es un Israel próspero. Es un Israel victorioso en términos militares, pero también próspero en términos económicos y también muy activo en términos religiosos, aunque estar activo en términos religiosos, esta va a ser una de las enseñanzas del día de hoy, no equivale a llevar una vida piadosa necesariamente. En ese sentido, sintetizando lo que acabo de decir, Amós predica en un escenario que parecería ser propicio, donde hay ganas de escuchar a Dios porque el pueblo se siente bendecido. Éxito militar, bonanza económica, estabilidad política. ¿Qué escenario mejor? Me encanta la forma en que el libro de Oseas es un profeta, junto con Jonás son todos contemporáneos. Oseas en el capítulo 12, verso 8, tiene una descripción que pone en los labios del pueblo de Israel esta jactancia. Dice, yo soy rico y sin ayuda de nadie hice una fortuna. Nadie me ha descubierto haciendo trampas. Mi historial es impecable. Así lo traduce la NTV. Israel dice, en este momento soy rico y además tengo un historial religioso perfecto, intachable. ¿Qué mejor, qué mejor prueba de que mi vida religiosa y espiritual es pulcra e intachable que mi éxito económico y que mi nueva posición militar? Voy a sintetizar lo que dice Segunda Crónica respecto a Usías. Dice que además de derrotar a sus enemigos circundantes, su fama llegó hasta Egipto. Y esta parte me interesa porque en el capítulo 26, donde se narra la historia de Usías, en el versículo 16 dice, pero cuando le vio que tenía tanta fama y tanto poder, Usías se convirtió en un hombre orgulloso. Y fue ese orgullo el que lo llevó a la desgracia. Y en el capítulo 15 de Segunda de Reyes se nos narra la historia de Jeroboam, que es el destinatario particular que tiene en mente Amós. No solamente logra revertir la situación, logra hacer a los reyes de Judá y de Damasco tributarios de él, sino que restaura las fronteras originales de Israel y las lleva incluso más allá. Dicho todo esto, para decir lo siguiente, nunca antes ha habido un auditorio que al parecer pudiese recibir las noticias de la palabra de Dios con con un corazón más agradecido, uno podría decir. Uno podría decir,
Uno quiere escuchar la palabra de Dios cuando ésta me dice exactamente lo que yo quiero decir y que lee mi éxito económico como si fuese el resultado natural de mi piedad. Pero irónicamente, esto no es así. ¿Y por qué no es así? Acá es interesante, ustedes no tienen el mapa en la mente, pero si se fijan, hay 8 oráculos y cada uno de los oráculos parte con una frase que se repite. La que más se repite, si tuvieron buena memoria, es por 3 pecados de y por el cuarto no revocaré su castigo. Hay 8 veces en que se repite exactamente esa idea. Por 3 pecados de, cambia el nombre, más por el cuarto no revocaré su castigo. Y se nombran 8 pueblos ahí. 8 pueblos y el último es Israel. Israel es el destinatario de la carta. Pero si uno pone atención en el mapa, lo que tiene en mente Amós es mostrar que todos los enemigos que circundan a Israel, cada uno tiene su castigo y Israel estaría en el centro porque es el último. Y vamos a leer acá. Si se fijan, leímos algunos casos un poco atroces de crueldad, de brutalidad, de barbarie, de inhumanidad. Alguien podría decir con un lenguaje contemporáneo crímenes de lesa humanidad contra los enemigos de guerra. Y esto es muy interesante. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. 7 enemigos de Israel y cada uno de los cuales tiene su oráculo. Y cada uno de esos oráculos sintetiza un pecado en particular de ellos y por el que merece castigo. Aram, que equivale a Siria, con la capital en Damasco, es por no haber mostrado misericordia ni contemplación con sus enemigos derrotados. Y la metáfora que tiene acá es porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, es como pisiotar. Nosotros podríamos decir un buen chileno por patear en el suelo a alguien. No tiene necesidad, ya lo derrotó, pero aún así muestra su superioridad y su poder pasándole por encima. No mostrar contemplación con el enemigo durante la guerra. Y por lo tanto Dios va a retribuir esa actitud en castigo. Cada uno de esos pecados que Amós identifica tiene una retribución en castigo. Y uno esperaría al pueblo de Israel aplaudiendo fervientemente, porque la estrategia que hace Amós acá es decir, miren, esto es lo que piensa Dios y esto es lo que opina Dios de la actitud que tuvieron sus enemigos antaño con ustedes. ¿Se acuerdan de cómo los trató, cómo lo trataron los sirios, por ejemplo? ¿Recuerdan el sitio de Samaria? Eliseo, esta es historia pasada que para ellos era muy reciente. Miren lo que piensa Dios de la actitud de los sirios del rey de Aram. Ellos se comportaron de manera arrogante, brutal, sin misericordia para con los derrotados, así los va a tratar Dios. Y uno esperaría que el pueblo de Israel estuviese aplaudiendo y diciendo, sí, sí, ellos merecían ese castigo, que bueno, Señor, dele duro nomás, dele duro, porque ellos se lo merecían. Y después viene el segundo, Gaza, otro enemigo. Y de lo que se acusa a Gaza, al pueblo de Gaza, al sur del reino de Judá, es de convertir en esclavos a los prisioneros de guerra, que era una práctica bastante extendida en el mundo antiguo. Lo que caracterizaba a las personas de Siria era no tener misericordia, contemplación con los vencidos. Lo que hacían las personas de Gaza era lucrar con los vencidos, tratarlos como mercancía de guerra. No solamente se llevaban botines de guerra, objetos valiosos, sino incluso las personas podían ser comercializadas y lo eran con mucha frecuencia como esclavos. Y el pecado por el que se identifica a Gaza es por haber llevado cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Edom está en el Mar Rojo y Edom se caracterizaba por comerciar con el mundo árabe. La idea es esa. Ellos recuerdan que en la guerra los cautivos los vendían como esclavos, así los va a castigar a Dios. Y uno esperaría que el pueblo de Israel, que está escuchando esta noticia de que Dios al fin va a hacer justicia, estaría aplaudiendo, muy entusiasmado, diciendo, qué bueno, Señor, sí, merecen todo el castigo. Dale duro nomás. Tiro, el mundo fenicio, particularmente activo en el comercio del Mediterráneo, se le acusa en el verso 9, además de vender esclavos, de vender a esclavos quebrantando pactos y alianzas, vendiendo como esclavos a sus propios aliados y amigos. Hay 2 crímenes de acá de Tiro.
Por el cuarto no revocaré su castigo, dice el versículo 9, porque entregaron a todo un pueblo cautivo de Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. La idea acá es no solamente lucrar con los vencidos y venderlos como esclavos, sino que esos vencidos además habían sido aliados, fueron traicionados y fueron vendidos. Y por lo tanto van a recibir su castigo. Y el auditorio de Israel, me imagino que también está eh, muy entusiasmado con la amenaza de castigo del Señor. La amenaza de castigo del Señor, y esto se me fue decirlo, pero aparece acá en el versículo 2. La amenaza de castigo, o de juicio más bien, de Dios en el libro de Amós es el rugido de un león. Acá Dios, el juicio de Dios tiene que ver con el anuncio del rugido de un león que se apresta para atacar. Y entonces me imagino nuevamente al pueblo de Israel celebrando cómo Dios va a ejecutar juicio contra el pueblo de Tiro. Y en el versículo 11 tenemos a otro pueblo al sur de Judá, donde está Jordania. Una de las 7 maravillas del mundo es Petra, en Jordania. Bueno, es el antiguo Edom. Y se caracteriza Edom por haber apoyado, siendo hermano, interesantemente, en el libro de Deuteronomio, se dice que Edom es hermano de Israel y por lo tanto deberían tener una relación ciertamente filial. Pero acá se nos dice que Edom persiguió a espada a su hermano, al pueblo de Israel, mientras estaba sufriendo las aflicciones de la guerra y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor por no respetar, eh, por haber más bien gozarse con la desgracia de su hermano. Hay un libro completo de la escritura que está destinado justamente a tratar el caso de Edom. Si ustedes avanzan un poquito, es el libro de Abdías. Solamente quiero leer un versículo, que es el versículo 12 de Abdías. Voy a leerlo en la NBI, pero dice, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina, ni debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. En lugar de compadecerse de su aliado, de su hermano, estuvo alineado con los enemigos y se rió y gozó y disfrutó de la humillación de su pueblo hermano, supuestamente. Y por eso va a recibir castigo. Y nuevamente me imagino el auditorio de Amós festejando y diciendo, de acuerdo, perfecto, que reciban todo el castigo. Es como cuando uno ve, no sé si alguno de ustedes ve las noticias, yo a esta altura por sanidad mental tiendo a no verlas mucho, pero cuando logran encontrar a un delincuente y se le amenaza con que va a caer todo el peso de la ley, uno como que celebra, ojalá que, y que sin contemplaciones. Así me imagino al pueblo de Israel celebrando cada anuncio de castigo por estos juicios, por estos crímenes que son terribles. Y si piensan que los castigos, que los crímenes son terribles, mire el caso de Amón. Por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Galaad es una región cercana a Galilea, y para demostrar el terror, eh, para infundir terror más bien en los territorios ocupados, la práctica que ellos tenían, tomada de los asirios, era abrir a las mujeres embarazadas, abrirles el estómago y dejarlas. ¿Se recuerda a Drácula? Vlad el Empalador era famoso porque para infundir terror en los turcos lo que hacía era empalar vivos a las personas, que todos lo viesen y todos tuviesen terror. La práctica que tenían los asirios para infundir terror era abrir a las mujeres embarazadas, abrirles el... ¿No se me ocurre algo más cruel? ¿Una práctica más cruel que esa? Piense por un momento en lo que significa eso, para mostrar crueldad. Y por supuesto, del versículo 14 al 15 está el castigo. Y aquí yo me imagino al pueblo de Israel nuevamente aplaudiendo el veredicto de juicio final contra la crueldad de Amón. Y después viene Moab. Por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Aquí yo me dedico en parte al estudio de la guerra, pero incluso la guerra tiene sus reglas.
No hay práctica, hay una práctica que siempre se respeta en el derecho a la regla, que es la posibilidad de enterrar a los muertos. Un respeto por los muertos, por los caídos en combate. Acá la idea es que ni siquiera los muertos se salvan de los vejámenes ni del odio irracional. No hay solemnidad, no hay luto, ni siquiera por el rey. Un odio intenso hacia el adversario que lo lleva incluso a profanar los restos de su rey para calcinarlos y convertirlos en cal. Un odio, atrocidades, y por lo tanto merecen su castigo. Y hasta aquí uno podría pensar que el auditorio de Israel está escuchando de buena gana todas estas amenazas de juicio de Dios por todas estas conductas bien terribles, marcadamente terribles, en algunos casos macabras. Pero tenemos el capítulo 2 y aquí la cosa comienza a ponerse incluso más interesante. Exactamente el mismo oráculo, versículo 4 del capítulo 2, para referirse al pueblo de Judá. Y así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Recuerdan que habíamos hablado de que Amós predica a la misma nación pero dividida, Judá e Israel. Si se fijan, el oráculo es exactamente el mismo que ha dicho contra los pueblos enemigos. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y pero mire el pecado que merece castigo acá. Porque menospreciaron la ley de Dios y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar en sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Y prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Aquí parece ser un poco paradójico, pero ya nos va mostrando un poco de la ironía del profeta. Uno puede estar de acuerdo que una persona que trafica con esclavos, no se me ocurre un trabajo más vil y más despreciable que la trata de seres humanos, y eso sí merece todo el castigo. Imagínense lo aberrante que es abrir una mujer embarazada solamente para sembrar miedo en sus enemigos. Por supuesto que merece castigo. Aquellos que profanan los restos de los muertos también merecen castigo. Pero Judá también tiene un castigo, y el castigo es menospreciar la palabra de Dios y no cumplir los mandamientos. Es que para Dios, y esto es lo primero que nos va enseñando Amós, cosas que nosotros encontraríamos terribles e imperdonables y pecados profundos que merecerían toda la condenación y un castigo que nosotros aplaudiríamos, de repente Dios lo pone al mismo nivel que menospreciar su palabra. Y menospreciar es no tomarle el valor adecuado. Y por supuesto, si uno no se toma la Biblia en serio, piensa que es un libro de buenos consejos, donde uno de repente ve un versículo y lo pone en una fotito bonita en Facebook y como, sí, frases de inspiración cotidiana. Si piensa que la Biblia es eso, después se sigue, que tampoco se la va a tomar muy en serio. No la va a cumplir. Y eso es un castigo tan terrible a los ojos de Dios como, piense en esto, hermana y hermano. Piense que menospreciar la palabra de Dios y no ponerla en práctica a los ojos de Dios es tan terrible como traficar con esclavos, como abrir mujeres encintas y como profanar restos mortales. Ese es el pecado. Y aquí yo me imagino que el asombro del pueblo de Israel ya no es tan entusiasta, ya esos aplausos por el castigo a los enemigos ya se deben haber cambiado en un tímido silencio, en una confusión, porque claro, uno entiende que es un pecado abominable ejecutar abortos abriendo mujeres para sembrar el terror, pero no cree que sea tan terrible no tomarse muy en serio la palabra de Dios ni menospreciarla. Pero el oráculo de Dios para Judá es exactamente el mismo que para los otros. Pero aún así uno podría pensar que el pueblo de Israel, como es enemigo de Judá, recordemos que el pueblo está dividido, puede decir, ya, está bien. Mientras no nos toque a nosotros, estamos bien. Pero tenemos el versículo 6 en adelante. Y ahora, la luz o el flash está todo en Israel. Israel aplaudía totalmente entusiasmado cuando se mostraban
y se describían con lujo de detalle los pecados de los otros, y se anunciaban los castigos y los juicios que Dios iba a ejecutar contra ellos. Está bien que Dios ejecute castigo contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro, contra Edom, contra Amón, contra Moab y contra Judá, porque fueron pésimos. En tiempos de guerra no tuvieron ninguna contemplación. Fueron nuestros enemigos y Dios merece ejecutar justicia con ellos y está bien que así sea. Y ojalá Amós se hubiese callado ahí, pero Amós no se calla ahí. Y de hecho, si se fijan, en la mayoría de las Biblias aparece un título que dice Juicio contra Israel y que parte exactamente igual que el resto de los oráculos, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Y si se fija, todo el oráculo contra Israel casi que ocupa la misma extensión que el que se le dedica a los otros 7 pueblos enemigos. Y entonces acá la incomodidad me imagino que debe ser total, porque ya no se trata de aplaudir el castigo a los otros pecadores, sino que ponerme en primera escena a mí y narrar con lujo de detalle cuáles son mis pecados que merecen el juicio y el castigo de Dios. Y el argumento, voy a anticipar el argumento de fondo del libro de Amós frente a Israel, es que ustedes, por más que se crean mejores, no son mejores que los paganos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Y miren el porqué. El porqué o la razón del castigo hacia Judá no tenía que ver con crueldad, ni con cometer atrocidades, ni pecados innombrables, sino por menospreciar la palabra de Dios y no cumplirla. Acá el pecado, lo vamos a ver, tiene que ver con no mostrar consideración contra los humildes, ni contra el prójimo. Tan terrible como abrir el vientre de una mujer embarazada. Y los pecados imperdonables de Israel es porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, y pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Aquí se nos presenta el primer pecado que el autor va a desarrollar desde el capítulo 3 en adelante. El gran pecado, imperdonable pecado de Israel, es la forma en la cual tratan a su prójimo que está en una situación de inferioridad. ¿Sabe qué? Y esto es un principio que deberíamos ir aprendiendo a partir de hoy como una de las grandes enseñanzas de Amós. Tú muestras tu carácter cristiano por cómo tratas a aquellas personas que tú consideras o inferior o que están en una posición de dependencia o inferioridad a ti. Dime cómo ocupas tu posición, si tienes una posición de importancia, de poder, de dominio, de prestigio, y cómo ocupas esa situación o cómo lidias con esa posición para tratar a otros, y ahí vas a mostrar realmente de qué estás hecho. Cómo tratas a las personas que consideras inferior a ti, dice mucho más de tu carácter cristiano que asistir a la iglesia, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos y pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Muchas gracias. Gracias. El primer pecado tan grave como traficar esclavos, traficar prisioneros de guerra, profanar cadáveres, restos mortuorios o abrir mujeres encintas es cómo tratas tú a las personas más humildes. Y la segunda, más grave aún, y esta van a ser el leitmotiv de la profecía de Amós, Israel se va a caracterizar en este momento por 2 pecados. Uno, cómo tratan o cómo se trata en esa sociedad donde parece que las cosas están yendo bien, una sociedad próspera como nunca. Nunca ha habido más riqueza, más opulencia, más comodidad material en Israel, pero eso no se sigue, o de ahí no es equivalente a un trato más justo, si se quiere, entre prójimos o entre hermanos, sino una actitud arrogante, desdeñosa,
hacia las personas más humildes. Y lo segundo es una actitud desdeñosa y profana en términos de el respeto y el decoro que se debe por el culto en las cosas del Señor. Miren lo siguiente, además del versículo 7 donde dice, y su hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Verso 8 y verso 9, verso 8 muy interesante, dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. En Éxodo 22, en las leyes humanitarias, se indicaba como principio que si yo le presto dinero a alguien y quiero dejar algo en prenda para asegurarme que me va a pagar, y si alguien me deja su manto o su ropa, yo no lo puedo dejar sin ropa ese día, porque ¿cómo se va a abrigar? Asumiendo que las personas no tienen un walking closet, pero olvidémonos de ese tipo de cosas. Yo no lo puedo dejar sin abrigo y por lo tanto en la noche le tengo que devolver eso. Y acá la idea es esa, frente a un humilde eh, al cual se le debe restituir la ropa que dejó en prenda, lo que hacen estas personas es acostarse, utilizarlas como colcha, como algo que ablanda en cualquier altar. Y lo otro es que si un pobre, esta es la idea, el segundo pecado es que si un pobre me pasa a llevar, yo le puedo cobrar una multa, puedo cobrarle dinero por alguna conducta indecorosa, algo que yo consideré que fue una actitud injuriosa hacia mí, y con esa multa, con ese dinero que yo utilicé o que más bien cobré o recaudé de manera abusiva contra los pobres, compro vino y con ese vino voy a utilizarlo en un recinto sagrado. La idea acá es que yo estoy demostrando mi piedad en el altar y en el templo, jactándome de mi piedad, de que yo hago las cosas que religiosamente debería hacer. Estoy en el templo, estoy celebrando en el templo, pero esa actitud piadosa, entre comillas, o exterior, está pavimentado, está llenada por prácticas abusivas. Esta es la profunda ironía del libro de Amós. Por eso decía que una de sus características era que esa bonanza económica, ese poderío militar, no iba acompañado de apatía religiosa. No es que el pueblo se haya olvidado de Dios, no es que el pueblo incluso se haya olvidado del culto. Seguía activo en el culto y ya lo vamos a ver más adelante. Era muy activo en el culto, pero eso no era sinónimo de una conducta piadosa. Uno puede ser religioso visiblemente sin tener una vida piadosa. Y eso es lo que les reprocha acá Amós. Dos cosas. No hay consideración con los pobres, con las personas desvalidas, aquellos que están en una posición dependiente o subrogati, ni hay ningún tipo de consideración por la forma ética o moral o justa o razonable de conducirse en el templo. Verso 10 y 11 señala por qué esto parece ser tan terrible. ¿Por qué Dios lo equipara? ¿Por qué Dios lo pone en el mismo lugar que crímenes de lesa humanidad o imperdonables de los enemigos? Verso 10. Porque a vosotros, porque a ustedes en específico, los hice subir de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, Hijo de Israel. ¿Por qué estos pecados parecen ser tan imperdonables ante los ojos de Dios? Porque solo con un pueblo Dios desplegó un poder para redimirlos y para libertarlos. Solo un pueblo pudo ver durante el desierto el prodigio de su conducción a la libertad y a la tierra prometida por Israel. Solo Israel pudo gozar de ese privilegio. Ya lo vamos a ver en una de nuestras conclusiones. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Ustedes, los que debieron haberse comportado de manera más ejemplar por todas las bendiciones, porque solamente dentro de ustedes consagré personas, nazareos, para que estuviesen ahí en mi culto, ustedes se conducen de esta manera, inmoral para con los pobres. Y aún así parece que se jactan de su religiosidad. Eso es lo que hace particularmente grave el pecado del pueblo de Israel, porque tuvo el privilegio
de vivir el éxodo, porque tuvo el privilegio de pasar por el desierto sin padecer, porque tuvo el privilegio de entrar en la tierra prometida, porque tuvo el privilegio de consagrar profetas, de tener la voz de Dios para ellos, y aún así menospreciaron y se comportaron como si nada de eso importase mucho. Un desprecio por las cosas y por las palabras sagradas. Y aquí vamos a ver una de las cuestiones. No profeticéis, no profeticen. Estas personas que están en un momento de prosperidad, de bonanza, donde parece que le está yendo muy bien en términos materiales, parece que quieren escuchar ciertas versiones de la palabra de Dios que les indiquen que todo anda bien. Esa es una de las conductas que Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios también aborrecía. Hay pecadores, hay predicadores itinerantes que a los auditorios les dicen lo que en realidad quieren oír. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, el auditorio de Israel habría quedado fascinado con el Evangelio de la Prosperidad. Si alguno de estos predicadores o embaucadores le hubiese predicado el Evangelio de la Prosperidad, Israel lo habría abrazado de muy buena fe. Y en lugar de decir no profeticéis, diga cuéntenos más, cuéntenos más, cuéntenos más, diciéndonos por qué parece que nuestra situación de prosperidad parece ser el resultado natural de una conducta impecable frente a los ojos de Dios y de una vida alineada con su voluntad. En cambio, cuando un profeta como Amós se levanta, un humilde profeta se levanta desde el lejano pueblo de Tecoa, cruza todo el pueblo, cruza todo el país, cruza Judá y casi todo Israel para ir a predicar, no profeticéis. Pero Amós va a decir en el capítulo 3, yo no puedo callar. Las consecuencias, antes de entrar a las enseñanzas finales de esta primera porción de esta introducción. Y esta va a ser una constante también del libro de Amós. Los juicios de Dios son, uno, ineludibles, es decir, que nadie puede escapar de ellos, que son inminentes y que son inevitables. De nada te vale tu posición social, tu poder, tu prestigio, tus capacidades, si piensas que te vas a salir con la tuya y que vas a eludir en el momento decisivo el juicio de Dios. Miren lo que dice el verso del 13 al 16. Y esta va a ser una tónica que se va a repetir a lo largo del libro. Pues aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no lo ayudará a su fuerza, ni al valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Y el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. No importa si eres rápido, más adelante lo va a decir, no importa si te escondes en el monte más alto para intentar huir del, allá Dios te va a atrapar. Los juicios de Dios son ineludibles, no te puedes escapar, no puedes zafar. No puedes eximirte como uno, ahora que se nos apareció marzo, no te puedes eximir del examen de Dios. No hay nada que puedas hacer. No importa cuán ágil, cuán poderoso, cuán fuerte, cuán valiente te creas, los juicios de Dios son inminentes y son inexorables. No puedes huir de ellos. Para cerrar, 4 lecciones que podemos aprender de este libro, al menos de estos primeros 2 capítulos, para ir cerrando. La primera, creo que es la más obvia de todas, hermanas y hermanos, que en nosotros hay una tendencia religiosa muy natural a magnificar y ver con lujo de detalle el pecado en la vida de los otros y exigir un castigo ejemplar, como alguien lo diría en buen chileno, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos y que se ejecute el juicio sin misericordia. A veces tenemos un ojo clínico para mirar la vida de las otras personas y ver cada una lista detallada de pecados, de conductas que consideramos inmorales, inapropiadas, y exigimos que Dios actúe en su vida. Pero cuando el flash se dirige hacia nuestras propias vidas, ahí nos ponemos los más compasivos y misericordiosos. Y somos indulgentes y ya no pedimos que entonces caiga todo el peso de la ley, sino que nos desvivimos en dar explicaciones de por qué Eso es lo primero que desnuda la profecía
de Amós. El pueblo de Israel yo me lo imagino aplaudiendo muy entusiasmado cuando se anuncian los juicios contra los enemigos, cuando nuestros vecinos, por todos los pecados inimaginables que cometieron, pero cuando la luz se acerca a uno y la palabra de Dios nos refleja, nos muestra en toda nuestra maldad, aunque no parezcamos tan malos o tan pecadores como el resto, a los ojos de Dios somos igualmente pecadores y nuestros pecados son incluso más detestables, y ya vamos a ver por qué, parece que somos particularmente indulgentes. La primera lección es que no deberíamos ser así. El Señor Jesús fue el primero en enseñarlo diciendo, no mires la paja en el ojo de tu prójimo, sino más bien ve la viga en el tuyo. Lo segundo, que es particularmente importante para el caso de Judá e Israel, que ser el pueblo de pacto de Dios, ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo que ha gozado de las bendiciones de Dios, no lo vuelve inmune al juicio de Dios. No creas que por ser parte del pueblo de Dios estás eximido de tener una conducta o una vida que esté a la altura de esa posición. Uno podría decir que el pueblo de Israel estaba entusiasmado por el castigo hacia los paganos porque los paganos merecen todo el castigo, pero yo como soy un pueblo de Dios, soy el pueblo elegido por Dios, tengo cierto cheque en blanco para actuar como quisiera, y la profecía de Amós es lapidaria. No, bajo ninguna circunstancia. Formar parte o tener una situación privilegiada no es un cheque en blanco para que te comportes como quieres, sino más bien es una exigencia. Dios te exige que te comportes mejor. Y Dios te exige que te comportes mejor por lo tercero, porque a mayor privilegio, a mayor castigo. Tú tienes la posibilidad de conocer la verdad de Dios. Tú tienes la verdad de Dios, tienes la palabra revelada. Sabes lo que Dios espera. Muchas veces las personas se desviven, ven el horóscopo, ven las señales en los cielos para entender cuál es la voluntad de Dios, y tú tienes la voluntad de Dios acá. Tú tienes el conocimiento de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, como tienes el conocimiento de la voluntad de Dios, el nivel de exigencia es mayor. A mayor entendimiento, a mayor comprensión, a mayor iluminación, mayor exigencia, a mayor iluminación, mayor responsabilidad moral. Tú conoces más, eres más responsable. No puedes alegar ignorancia. Por eso los castigos de Judá e Israel son particularmente graves, pese a que en términos comparativos no parezcan tanto. ¿Cómo puede ser igualmente grave abrir una mujer embarazada y menospreciar la palabra de Dios? A los ojos de Dios son equivalentes, porque significa que la palabra de Dios no te es nada, es como el maná. Siempre pienso en la metáfora del maná. El pueblo de Israel, primero, cuando recibe el maná del cielo, lo, lo recibe como lo que en realidad es un don del cielo, un verdadero milagro en el desierto. Y después de comerlo dicen, este pan es insustancial, y lo tienen poco, y ya no le vale nada, no le sirve de nada, lo desprecia. La palabra de Dios no la podríamos despreciar, porque si la despreciamos estamos actuando igual o peor que los paganos. Y por último, y esto me parece que es lo más importante anotar acá en términos de la introducción al libro de Amós, y que tu prosperidad material, tu grandeza y tu prestigio no es sinónimo de que tu vida espiritual esté alineada con la voluntad de Dios. No pienses que porque te está yendo bien, porque la estás rompiendo en tu trabajo, porque tienes más éxito que nunca, es una señal inequívoca de que Dios te está bendiciendo. A veces tú puedes construir tu éxito sobre la base de la injusticia, de una vida totalmente desalineada con lo que Dios espera y anhela de ti. Y eso es lo que enseñamos. El pueblo de Israel nunca tuvo más prosperidad material, nunca tuvo más éxito militar, pero ese éxito y esa prosperidad, ya lo hemos visto acá, se fundaba sobre una base de convivencia con el otro bien frágil. La explotación a aquellos menesterosos, pasar a llevar al pobre, no cumplir con la ley de Dios y tratar las cosas del culto como cualquier profano. Por lo mismo, así como tu prosperidad material no es sinónimo de la bendición de Dios, y deberíamos remarcar mucho eso en estos tiempos, hermanas y hermanos, que tu religiosidad exterior parezca ser muy pulcra y muy íntegra,
tampoco da cuenta de que tu vida espiritual esté también alineada con la vida de Dios, con los deseos de Dios más bien. Lo que nos muestra el pueblo de Israel es que podían tener gran prosperidad material, incluso en el templo podían ser muy activos, pero ninguna de esas dos cosas indicaban que su corazón y su voluntad estuviesen alineadas con lo que Dios anhelaba y deseaba de su pueblo. Más bien, Dios desea, o una de las formas o indicadores de que tu vida está alineada con la voluntad de Dios, esto es lo que vamos a aprender, o espero que aprendamos en estas semanas, con el libro de Amós, es cómo tú tratas a tu prójimo, particularmente a tus prójimos que están en una situación más postergada, y cómo tú te comportas con las cosas de Dios en el culto. Si el culto nace de un afán sincero de devoción por honrar a Dios, pues pura exterioridad, es puro maquillaje, es pura actuación, es pura cáscara. Que el Señor nos ayude entonces y abra nuestro entendimiento para entender su palabra. Oremos para terminar. Padre Santo y Dios bendito, queremos darte la gracia porque tu palabra nos habla, Señor, porque tu palabra nos revela nuestros corazones, revela lo pequeño que somos, Señor, lo pecadores que somos, lo fácilmente que somos seducidos por otras cosas, Señor, lo fácilmente que te desplazamos en nuestros corazones del lugar que tú mereces, Señor, y te reemplazamos por cosas como el dinero, la riqueza o el poder, Señor. Queremos rogar que tú seas enmendando nuestra vida, que nos ayudes a estar alineados con tu voluntad y con tus deseos, Señor, que nos enseñes a tener una vida realmente piadosa, Señor, que nos ayudes también a hacer verdad lo que tú ordenas respecto a cómo debemos comportarnos, no solamente contigo, sino también con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con las personas con las cuales tratamos cotidianamente, Señor. Ayúdanos en esto, bendice nuestra semana, Señor. Ayúdanos también en el año laboral y económico que comienza a desarrollarse ya con normalidad, Señor, y que nuestras vidas puedan honrarte en nuestra conducta cotidiana, Señor. Guarda también nuestro retorno a nuestros hogares y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.